Desde hace ya unos cuantos años, la Marcha del Orgullo dejó de ser únicamente para los derechos de gays y lesbianas y pasó a poder hablarse de las personas trans, confiando en que este es el camino y acompañando esta lucha. Desde Periódicas elegimos hablar con Edgar Morin. Hola. Podemos empezar por decir que él escribió siempre desde la necesidad, preocupado por el devenir de nuestra sociedad y de nuestro planeta, preocupado por los caminos que transitó y transita la cientificidad de la mano de la racionalidad técnica, preocupado porque le tocó vivir el terror del siglo XX. Pero hoy no nos viene a hablar de eso, sino que viene a hablar de la complejidad. Él planteó la teoría de la complejidad en un intento de avanzada por salirse de la herencia reduccionista y simplificadora dejada por el modo de pensar occidental. ¿Y qué tiene que ver esto con lo trans? Es que pensamos que desde la teoría de la complejidad es que vamos a poder pensar al género por fuera de los reduccionismos del binarismo. Sin más rodeos, ¿te parece que comencemos? ¿Qué es el paradigma de la simplificación? El paradigma de la simplificación se caracteriza por los principios de disyunción, reducción y abstracción. Descartes influyó mucho en la conformación de este paradigma del pensamiento, cuando dividió en dos a la persona. Por un lado se encontraría el sujeto pensante y por el otro su mundo material. El pensamiento cartesiano separa al sujeto como si fuera posible concebir una mente flotante en el aire, que no siente, que no es atravesada por la cultura o por el cuerpo al que está atada, por su historia o por nada que sea la lógica. Seguido de esto, se dividió también a la filosofía de la ciencia, y en la ciencia se separó a la física de la biología y de la ciencia del hombre. Se postuló como verdad a las ideas claras y distintas, es decir, se puso como verdad al pensamiento disyuntor mismo. El paradigma de la simplificación también redujo lo complejo a lo simple, es decir, redujo lo biológico a lo físico, redujo lo humano a lo biológico. Todo esto concluyendo en una hiperespecialización que a cada momento nos enceguece más al hacernos creer que el corte arbitrario sobre la realidad es, en cambio, la realidad. Este tipo de pensamiento es incapaz de concebir a la unidad y a la diversidad en conjunto, por lo que opera o bien unificando abstractamente la diversidad, o bien yuxtaponiendo la diversidad sin concebir la unidad. ¿Y cómo es el modo de pensar complejo? La experiencia humana es multifacética. Nosotros somos cerebros, mentes, tradiciones, etnias, razas, culturas. La complejidad aparece por las fallas del pensamiento simplificador, que hace un rato nombrábamos. En vez de simplificar y desintegrar la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra los modos simplificadores del pensar, pero rechaza sus consecuencias mutilantes. Desde el paradigma de la complejidad, pensamos acorde a lo que decía Adorno. Nunca vamos a poder conocerlo todo, porque la totalidad es la no verdad. Pensar de este modo implica aceptar la incompletud, el azar, el desconcierto, la incertidumbre, lo enredado. Es decir, todo aquello que en Occidente se quiso limitar siempre a lo mínimo. Pero al mismo tiempo se aspira a un saber no reduccionista, por lo que tenemos que estudiar el objeto siempre en su contexto. La complejidad viene a traer problemas allí donde pareciera que todo está solucionado.
en lugar de disyunción y reducción, lo que se propone es distinción, conjunción, dialogicidad, para poder distinguir sin desarticular y asociar sin reducir. ¿Crees que el paradigma de la simplificación influyó en los modos de percibir el género, el sexo y la sexualidad? Evidentemente. Podemos rastrear los efectos desde diferentes lugares, desde lo cultural, desde lo biológico, desde lo social o lo político. Sobre todo creo que hay dos cosas que son importantes recalcar. Por un lado, que el paradigma de la simplificación postuló que el sexo, la sexualidad, y no hablo del género porque es algo que hasta no hace muchos años estaba dejado de lado, postuló que eran cosas dadas y por lo tanto claras y evidentes. La biología dejó en claro que el sexo era la vagina y el pene, y por eso derivaría necesariamente en una sexualidad heterosexual, tal como los animales. Pero las personas somos multidimensionales, es decir, somos individuos de una sociedad que tiene sus características sociales, económicas, históricas, demográficas, antropológicas y etc. Y al mismo tiempo somos individuos subjetivos, autoorganizadores de nuestras vidas. No hay en nosotros un 20% de biología, un 30% de cultura y así. Somos 100% biología, somos 100% cultura, somos 100% historia. Todo esto está mezclado en nosotros y no podemos aparentar como si fueran cosas separadas. Dicho esto, creo que el paradigma de la simplificación colaboró con cierto determinismo biologicista a la hora de comprender la complejidad del sexo, de la sexualidad, y ahora sí también lo nombro, del género. El concepto de travestismo es una cuestión revolucionaria porque es una identidad que rompe con la linealidad varón-mujer y con la linealidad sexo-género. Yo soy Loana Berken travesti, porque si no es como el sistema binario, acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad, ¿no? Hoy las maricas, trabas, tortas, putos somos la barbarie. Y la tildaron a mi mamá de que estaba loca, de que estaba enferma, como dejaba que el nene se disfrazara así, que de repente tenía que ir al psicólogo ella y yo, que yo me estaba disfrazando, y mi mamá trataba de hacerle entender, no en las palabras, porque no se usaba la palabra identidad, ella no hablaba de identidad, hablaba de sentimientos, ella decía, se siente que es y yo no lo puedo evitar, y yo la quiero como ella quiere hacer, y la trataban de loca porque me trataba de ella. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer. Que las que se están muriendo en la calle, en el día a día y en la empatía, somos las travestis, somos las que ocupamos el último orejón del tarro y no queremos ser más de segunda, como lo dijo la compañera. Queremos ser, como decía Loana, queremos ser de primera. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Que con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Siguiendo lo que estabas diciendo, podemos afirmar que la ontología de Occidente también tomó su parte en los modos de definir ciertos conceptos, como si fueran entidades cerradas. Desde el pensamiento complejo, ¿cómo definirías a la identidad? Por lo que decís, habría que empezar por hablar sobre por qué es preferible pensar a las personas como sistemas abiertos, en lugar de sistemas cerrados. Si bien es un concepto que viene de la aplicación de la segunda ley de termodinámica, es interesante ver cómo se desarrolla este concepto aplicándolo a los seres vivientes. En ellos, a diferencia de las máquinas, ocurre una paradoja. El sistema debe cerrarse al mundo exterior para poder mantener sus estructuras internas. Y es esa apertura lo que permite su clausura. A diferencia de la concepción cartesiana que considera a todos los seres vivientes como entidades cerradas, el paradigma de la complejidad las considera como sistemas en un constante organizando su clausura.
Por ello es que hablamos de un desequilibrio constitutivo de los seres vivos, en lugar del equilibrio. Y a lo sumo, si se quiere hablar de equilibrio, es entre la entropía y la negentropía. Es decir, equilibrio entre el crecimiento del desorden y el crecimiento de la organización. Pensando desde este lugar, puedo decir que no hay una sola respuesta correcta a esa pregunta de ¿qué es la identidad? Lo que sí podría decir es que si nos desarraigamos de ese modo antiguo de pensar la identidad como una esencia invariante, para siempre igual, lo que queda es una identidad constantemente cambiante, abierta al desorden y a la entropía de su ambiente, abierta al cambio y al desequilibrio. Entonces, las nuevas identidades que ahora están surgiendo, como las de género fluido, no binario o travesti, ¿es conveniente pensarlas desde la perspectiva del pensamiento complejo? Esas identidades ya existían desde antes, pero creo que una vez expuesta todas las fallas del pensamiento simplificador, es necesario poder pensarla desde el paradigma de la complejidad. Sobre todo porque el modo de pensar complejo nos ayuda a sacar de la estructura del pensamiento a todos los binarismos de género, de expresión de género, de sexo, de sexualidad, y así también otros binarismos que por ahí no vienen al caso de esta pregunta, pero también como la separación cuerpo-mente, objeto-sujeto, civilización y barbarie, y etc. Retomando lo que decía Loana en el video que vimos antes, la cuestión es romper con las dicotomías tajantes que oponen la categoría de varón, mujer, femenino, masculino. Hay toda una tradición que intentó simplificar el espectro de la existencia humana, para hacerlo encajar en esa tradición binaria de la que habíamos estado hablando, y tuvo sus consecuencias prácticas y mutilantes en los cuerpos y en el pensamiento. Hay como una potencialidad utilitaria en que las únicas posibilidades sean dos y sean contradictorias, como si hubiera algo de normal en que si alguien nace con pene deba ser hombre, heterosexual, masculino, o viceversa, como si hubiera algo que sea anormal. Los seres humanos no somos solamente sexo, o solamente género, o solamente alma, o solamente biología. Somos un conjunto. Somos todas esas cosas y somos en construcción y en cambio constante. Vos en tus trabajos proponés al pensamiento complejo como un campo transdisciplinario. Pensando un poco en esto, ¿qué es para vos lo trans? Bueno, por empezar, el prefijo trans significa, etimológicamente hablando, ir más allá de. No es solamente algo que pasa de un lado a otro, sino algo que va más allá de lo que ya está establecido, generando algo nuevo. El pensamiento complejo se propone como un campo transdisciplinario o más bien indisciplinario, porque escapa de la disciplina como tal. El nivel de lo transdisciplinario permite concebir tanto a la unidad como a la diferenciación de las ciencias. Permite poner en juego ese desorden y ese equilibrio del que hablábamos antes. Del mismo modo, debemos pensar lo trans en los cuerpos. La transexualidad no pasa la frontera entre femenino y masculino, sino que transgrede esa frontera y crea un nuevo territorio. ¿Qué tipo de hombre, mujer o trans nos muestra el cine? ¿Refleja los mismos estereotipos binarios de la masculinidad y feminidad? El ámbito de la cultura, del cine, del arte, no fue indemne a la mutilación provocada por el paradigma de la simplificación. No vi toda la filmografía disponible, pero lo que conozco, o lo poco que conozco, puedo decir que inclusive cuando se percibe la voluntad de no caer en cuerpos o historias estereotipantes, se sigue cayendo en el binarismo del cuerpo de cuerpos femeninos o de cuerpos masculinos. Es más, pongamos el ejemplo de esta película Conociendo a Ray. Lo que se nos presenta es un hombre trans que
que antes de su transformación era mujer y que cuando elige transgredir su cuerpo, en lugar de ir más allá, se va más acá, al polo de lo masculino como todavía lo conocemos. No quiero decir con eso que esté mal identificarse dentro de esa división binaria. Lo que intento problematizar, en todo caso, es que creo que todavía falta que se visibilice en el área del cine esas identidades. Falta que los actores y actrices trans aparezcan en las pantallas. Falta visibilizar las identidades no binarias, o por lo menos falta que se las visibilice como lo que son, identidades no binarias. Hartas y organizadas.